Ponle 20 a la agricultura familiar, un espacio analítico de entrevistas a políticos y personalidades del medio. Muy buenas tardes a todos nuestros hermanos agricultores, ganaderos, este mundo rural campesino que es parte de Conveagro. Es para nosotros muy auspicioso el retomar el Ponle 20 a la agricultura familiar, este microprograma de entrevista, de conversación, de análisis que tenemos para no solamente ver los problemas que afectan al agro, sino también los temas de realidad nacional. Es para mí, en mi condición de presidente, un gran gusto el presentar sin duda a una paisano arequipeño ilustre de muy reconocimiento a nivel nacional en el análisis político, ha sido ministro, sin duda una persona con un muy buen nivel de reconocimiento a nivel nacional. Estoy hablando del doctor Jorge Nieto Montesinos, un gran amigo de Arequipa, un gran amigo de los agricultores. Doctor Jorge, bienvenido. Gracias por la invitación a conversar, Clímaco. Estoy muy complacido de estar aquí con usted y con sus oyentes de todo el sector rural del país. Muchísimas gracias, doctor. Y en ello quisiéramos ya iniciar en este tema agrario. Conveagro representa a múltiples organizaciones de producción en agricultura, en ganadería, en comunidades campesinas, y sin duda ese Perú maravilloso, ese Perú de todas las sangres, ese mundo rural que tiene a más de 2.200.000 familias, de condiciones diferentes, distintas, de pequeños productores, de medianos productores, pero principalmente la gente que produce alimento para el Perú y que ha visto con preocupación que en los últimos 30 años no han habido políticas públicas para nosotros. Hoy día estamos viviendo un problema y una crisis internacional motivada por la invasión de Rusia a Ucrania, y el cual ha afectado directamente a un problema que ya veníamos reportando en el tiempo de la pandemia, con incrementos de más del 200% en sus precios, que era el tema del fertilizante, la urea principalmente, que es un insumo que, como todos sabemos, nos hace dependientes en la producción nacional para cultivos como el arroz, como el maíz, la papa, las hortalizas, las legumbres, algunos frutales. Y entonces queríamos iniciar esta plática en la tarde, doctor, haciendo ese análisis desde la mirada de una especialista, de un político que tiene ese reconocimiento nacional. ¿Qué es lo que estima Jorge Nieto en relación a esta agricultura de producción nacional, la que da de comer al Perú? ¿Cómo ve esta crisis de fertilizantes? Y finalmente, ¿por qué tenemos a un Estado ausente en la toma de decisiones oportunas para ayudar a un sector que en todos los países en el mundo es estratégico? El gran abandonado de la política pública peruana es el campo. No es de ahora, es de mucho tiempo atrás. Hemos invertido, sí, en algunas grandes irrigaciones y hemos logrado construir, y digo hemos porque es un esfuerzo nacional, un sector agroexportador muy exitoso. Y cuando digo hemos, es que hemos invertido en grandes represas, hemos recuperado y creado tierras, las hemos vendido a un bajo costo, se han creado regímenes especiales en materia tributaria, regímenes especiales en materia social, de modo que ha sido un esfuerzo del país, no solamente de un sector, sino del país. Y se ha logrado éxito, pero todo lo que es la producción agraria de pan llevar, como dice usted bien, Clímaco, la agricultura que nos da de comer día a día ha estado totalmente abandonada. Ahí están los indicadores. En el sector rural hay 45% de pobreza. Cuando uno mira las cifras de la formación de nuestros jóvenes en el sector rural, todas son muy malas, muy malas. Y entonces tenemos que hacer un gran esfuerzo para poder enfrentar esta situación con políticas que permitan resolver realmente el problema. ¿Dónde está? En el agro se dedican más o menos unos 3.200 millones de soles a través del Ministerio de Agricultura para inversión. Otros 2.000
a través de los gobiernos regionales y otros tantos, 2.000 más, a través de los municipios. Y muchas veces, todos los años, 40, 50% de ese presupuesto regresa al erario público porque no se utilizó. No se utilizó en un sector que tiene tantas necesidades. Eso es un crimen. ¿Y por qué ocurre eso? Creo que hay un tema de fondo que es el tema institucional. El Ministerio de Agricultura y las direcciones regionales deben tener más o menos unos entre 12.000 y 14.000 funcionarios. 90% de ellos, quizás más, están en las ciudades. El Ministerio de Agricultura y las direcciones regionales no están donde deben estar, que es en el campo, apoyando, creando, innovando, siguiendo procesos. Eso no está ocurriendo y por eso año con año devolvemos parte del dinero de inversión. Usted conoce mejor que yo la situación. El campo tiene dos tipos de problemas. Hay problemas de coyuntura y hay problemas estructurales. Los problemas de coyuntura son ahora el tema de los fertilizantes, que producto de la guerra entre Ucrania y Rusia nos ha mostrado nuestra fragilidad, nuestra debilidad como sociedad para poder enfrentar este problema. Pero en realidad no es un problema de Ucrania y Rusia. Cuando se descubrió el gas de camisea, se planteó la idea de que podía construirse industria nacional de fertilizantes. Cuando encontramos Bayobar, discutimos exactamente lo mismo, la posibilidad de tener industria nacional de fertilizantes, pero no lo hemos hecho. No tenemos ninguna iniciativa ni pública, ni privada, ni público-privada que nos permita tener autonomía en ese terreno. Y eso está generando una situación muy complicada en el campo y creo que muy complicada en el país. Me informaban ayer, hablaba con compañeros de Arequipa, que están trabajando en la sierra, allá adentro, Yanqui y estas zonas. También el Valle del Tambo, y toda esta zona de agricultura de Arequipa. Y lo que me cuenta que es muy, muy malo. Lo que eran plantas que crecían 1,20 m, 1,30 m, 1,40 m, ahora están arriba de medio metro, si es que acaso. Eso va a significar baja producción. Y eso va a significar alza de precios. Y eso va a significar, lo vengo advirtiendo ya hace un tiempo, hambre en muchas ciudades. Ya en este momento el gobierno debiera estar organizando una gran iniciativa para poder enfrentar lo que va a ser una realidad, hambre en las ciudades. Coaligar fuerzas armadas, iglesia, empresas privadas, gremios agricultores, comedores populares, comisiones de vaso de leche, organismos del Estado que distribuyen alimentos para poder hacer una gran cruzada que impida que el hambre se despliegue en el Perú. Aquí tenemos un problema de coyuntura y lo que recibimos del ministerio en relación a este tema es secretismo. Sabemos que hay una iniciativa de compra con Bolivia. Sabemos que esa iniciativa no es la mejor, porque son pocas la cantidad de fertilizantes que están comprando a un precio más alto que en el mercado y colocados en Puno, no en Callao, lo cual va a generar un problema logístico severo. De cualquier manera, esto lo sabemos por trascendidos, no porque hay una información y una transparencia en el ministerio para enfrentar este problema. Mientras tanto, muchos de los agricultores, ¿qué están haciendo? Están regresando a los métodos clásicos de fertilización de la tierra. A algunos con mucho éxito. En la Sierra de Arequipa, por ejemplo, se están generando pequeñas empresas de generación de composta, que han tenido además en la cosecha anterior un razonable éxito, 30% más de producción en las hectáreas que en las que se ha usado. Por tanto, estamos en una situación que en este tema y en muchos otros, Clímaco, estamos en un momento en el cual se tienen que tomar decisiones estratégicas en un mundo muy complejo, muy complicado, y lamentablemente nos ha tocado un gobierno que no está a la altura de esa complejidad. El otro gran tema de coyuntura, como usted sabe bien, es el tema de los precios. Y eso nos coloca en la necesidad de que parte del esfuerzo del Ministerio de Agricultura, parte del esfuerzo incluso de las propias organizaciones agrarias, es la necesidad de desarrollar mercados, hacer un esfuerzo consistente para desarrollar mercados. Usted sabe que el Perú es el 0.8% del territorio del mundo, apenas el 0.8%, no llegamos al 1% del territorio mundial, pero en ese 0.8% está el 84% de la biodiversidad del planeta.
Si hubiera una gran hecatombe nuclear, al país que habría que proteger y salvar sería el Perú, porque desde aquí podríamos reconstruir prácticamente casi toda la biodiversidad del planeta. Por tanto, estamos en un momento de decisiones estratégicas y necesitamos un gobierno más activo, más proactivo, que actúe con anticipación, que vea los problemas antes y resuelva en ese momento y no cuando ya el asunto, la leche está derramada. Muy bien, doctor Jorge. Yo quisiera ahondar un poquito más en este tema. Me parece importante el contacto que usted está teniendo en las regiones, porque es donde uno recoge el sentir verdadero, legítimo de los productores, una vez más reconociendo esa diversidad, no solamente en riqueza genética, sino también en nuestras culturas, porque es clarísimo el uso del fertilizante en la costa, en la selva, en la sierra, modos distintos. Y usted ha tocado un tema que para nosotros es transversal. Estamos ya entrando al análisis de lo que reconocemos como recurso estratégico. Y esa palabra, lamentablemente, en esta gente del Ministerio de Agricultura, pues que está liderado hoy día por un profesor, en su primer documento, uno de los primeros documentos que dieron respuesta al movimiento gremial, dijeron que ellos no tenían responsabilidad con los temas de la planta de fertilizantes en la industria petroquímica, un poco diciendo que el sector de agricultura, que es umbilical, su crecimiento, su productividad, gracias al tema fertilizantes, no tenía nada que ver. Esa gente no conoce un recurso estratégico. Usted ha mencionado muy bien, tenemos Bayobar, tenemos allí más de 240.000 hectáreas, doctor, en las cuales nos hemos podido constituir, y uno encuentra prácticamente un lecho marino de una calidad de suelo bastante blando, muy fácil de movilizar con el cargador frontal. Vemos cómo salen cada 5 minutos los bitrenes cargados de roca fosfórica, llegan al puerto, esperan los barcos, se va nuestro recurso a Estados Unidos, se le da el valor agregado, regresa en fosfato de amónico, en las diferentes versiones ya de transformación, se paga, y esto es increíble, doctor, estas empresas que han tenido la dicha o el gran negocio, o como dicen mis hermanos comuneros de Sechura, el megasaqueo del país, pagan $2.70 al Estado peruano, al erario nacional, por una tonelada de roca fosfórica. Y cuando nosotros importamos esa misma tonelada transformada, estamos en promedios de más de $900, ahora con la crisis más de $1.100, $1.200 la tonelada. Y entonces uno tiene que comenzar a que ese recurso estratégico, y pensamos en Conveagro, deba ser renegociado, doctor, porque aquí hay indicios claros en lo que fue un contrato lesivo al país, pero no queremos tampoco desconocer que efectivamente hay un documento con estas inversores, entre comillas, internacionales. Escuchamos a este gobierno decir que se van a traer 3 plantas, que se van a conversar con China, que se va a conversar con Irak, que se va a conversar con Pakistán, pero no reconocen que lo primero es que el país tiene que asegurar su recurso estratégico. ¿Qué opina Jorge Nieto en esa posibilidad? Si mañana fuera el presidente de la República, ¿cómo renegociar este recurso estratégico que posiciona al país como único en América del Sur en tener el recurso? Es la 4ª reserva más importante en el mundo de roca fosfórica, y que adicionalmente nos daría como agricultores peruanos más competitividad, más productividad, agricultura nacional, a la agroexportación peruana, que tiene un producto de muy buena calidad. Podríamos inclusive vender en América Latina, doctor. ¿Cuál sería su opinión al respecto? Yo creo que tenemos que marchar decididamente en la creación de producción nacional de fertilizantes y de todos los elementos que el campo necesita, a partir de los recursos naturales que tenemos, que usted menciona bien, son en abundancia. Tenemos que ir decididamente en esa dirección.
Si para ello necesitamos renegociar e ir a discusiones, e ir a diferendos para poder lograr que los recursos nuestros se canalicen a través del mercado nacional para los agricultores peruanos, hay que hacerlo. La verdad, Clímaco, muchas de las decisiones no tienen que ver con razones técnicas, tienen que ver con el hecho de que tenemos un Estado que muchas veces es un Estado corrupto. Le pasan un dinero al funcionario y el funcionario es capaz de entregar cualquier cosa y en cualquier condición. Hemos visto en la pandemia qué ha pasado. Los estados nacionales conscientes de sí mismos han tomado decisiones para proteger a sus poblaciones, reteniendo cargamentos de medicamentos, de mascarillas, haciendo lo necesario para proteger a sus poblaciones. Nosotros llegamos, como siempre, tarde y mal al reparto mundial de las cosas. Necesitamos corregir esto. Creo que el Perú necesita retomar claramente la idea de que hagamos una producción nacional de fertilizantes. Ya existen proyectos. Hay un proyecto, me parece que impulsado por Francia, para coproducir con el Perú fertilizantes. De modo que proyectos existen y habría que recuperar y ver cuál es la naturaleza de los proyectos, de modo que garanticemos, en primer lugar, el abastecimiento nacional de fertilizantes para nuestros agricultores. En primer lugar. Luego, lo que se produzca adicionalmente seguramente puede ser exportado y hay que exportarlo, hay que ganar recursos para el Perú. Pero en primer lugar tenemos que proteger a nuestros agricultores. A veces somos ciegos, estamos dañando y no estamos atendiendo a quienes nos dan de comer. Es casi como atentar contra la propia vida. Pero eso es lo que ocurre en nuestro país y eso es lo que tenemos que corregir. Por eso yo digo siempre que la primera tarea de un gobierno que haga las cosas correctamente es recuperar el Estado para el interés nacional. Un Estado que, como sabemos todos y sabemos muy bien, ha sido capturado por la corrupción y es puesto al servicio de cualquier interés particular y no del interés del país y de las grandes mayorías. Y eso es lo que tiene que ser corregido. Este gobierno, que se supone iba a hacer eso, ha tenido un comportamiento francamente timorato frente a muchas situaciones. Mire usted el comportamiento del gobierno frente a Repsol. Nuestros pescadores de la zona norte, del centro norte del país, han sido prácticamente abandonados y se les ha otorgado unas indemnizaciones de miseria, insultantes. Pero en ese tema, como en otros, este gobierno no ha tenido el comportamiento adecuado. Por tanto, yo creo que en esta materia debemos recuperar consistentemente la idea de que tenemos que generar producción nacional de fertilizantes y proteger en primer lugar a nuestro mercado interno. Muchísimas gracias. Coincidimos plenamente en esa posibilidad, doctor. Y ahora nos gustaría invitarlo a la siguiente parte de la entrevista, que nos lleva ya a un análisis más de valoración y juicio político. Estamos viendo ciertamente con mucha preocupación cómo se está paralizando el sector, principalmente promovido por la llegada de gente que no conoce de agricultura, por gente que si bien es cierto, tiene todo el derecho de trabajar, no dudamos de que cada gobierno pueda llegar con su gente de confianza, pero no a partir del interés de un sector como es la agricultura, no a partir de que las escasas inversiones que se hacen en agricultura. Usted al inicio comentó un poco del nivel de inversión por regiones. No solamente es el tema de que se devuelve la plata, en muchos de los casos los gobiernos regionales, por ejemplo, de su presupuesto, más del 85%, y esto por ejemplo es un dato que asusta, en el caso de mi región Arequipa, más del 85% del presupuesto de agricultura que colocan los gobiernos regionales es para pago de planillas y jubilaciones. O sea, imaginemos que el dinero que se devuelve inclusive debió servir para combustible de las motocicletas y que los ingenieros, veterinarios de las direcciones de agricultura salgan a dar un poco de servicio. Y en este caso, en el gobierno central, en esta crisis y la paralización del sector que estamos viendo, hemos visto cómo, por ejemplo, ahora en más de
4 meses no se puede aprobar un plan de negocios en un programa estratégico que es Agroideas, el cual dota de mecanización, valor agregado, pero principalmente promovido por estos cambios, por gente que no conoce de función pública, por gente que, como diríamos en el argot criollo, está totalmente perdido en la luna de Paita, o tal vez en empezar a contar un sueldo que verdaderamente no va de la mano con su aporte al trabajo en el Estado. ¿Qué hacer allí, doctor Jorge? Bueno, yo estoy convencido de que en el sector rural siempre se necesitan recursos, pero los recursos que hay no se usan, o se usan en muy pobre cantidad, o se malusan. Ahí tenemos un problema. Yo creo que uno de los problemas principales para el manejo del sector rural es el Ministerio de Agricultura. Tenemos un ministerio que no es operativo, que no tiene capacidades fluidas para actuar. Hay una relación muy conflictiva entre el ministerio y las direcciones regionales de agricultura. Hay varias entidades que concurren al manejo y a la gestión del sector agrario que no obedecen a la misma lógica. Por tanto, la primera tarea que tenemos en el sector agricultura es reestructurarlo y volver a pensar su rol. El Ministerio de Agricultura tiene que tener un rol promotor, rector en materia agraria, pero no lo está cumpliendo. Por tanto, necesitamos reestructurar el ministerio para hacerlo realmente un ministerio operativo de acuerdo a las circunstancias. Por ejemplo, hay una tarea que es fundamental en este momento y va a ser más importante conforme nos adentremos en el siglo del conocimiento, de la economía del conocimiento, que es el tema de la innovación. ¿Qué instancia en el Ministerio de Agricultura se encarga de mirar y de ver los procesos de innovación que están habiendo hoy día en el sector agrario, pero que no tienen el impulso y la generalización suficiente? Tenemos otro asunto en el cual estamos también siendo deficitarios. Ya empezamos a sufrir los estragos del cambio climático. Ustedes lo saben mejor que yo. ¿Qué estamos haciendo frente a ese problema? ¿Qué instancia en el Ministerio de Agricultura se encarga de ese asunto? No tenemos una mirada sobre esta problemática y no estamos generando un plan que nos permita enfrentar lo que va a ser una realidad cada vez más dura, cada vez más fuerte, cada vez más acuciante. Por tanto, yo creo que la primera tarea es reestructurar y reconceptualizar el Ministerio de Agricultura, de modo que se haga cargo verdaderamente de sus tareas y hacer fluida la relación con las direcciones regionales, de modo que podamos tener una sola política de acuerdo a cada región. Cada región debería tener su propio plan, un solo plan y un organismo encargado de ejecutarlo, un organismo rector encargado de ejecutarlo. Pero hoy día tenemos pues varios planes por región, varios organismos que le ejecutan y finalmente una gran ineficiencia. Por tanto, yo creo que la primera tarea es reestructurar ese Ministerio de Agricultura para que realmente sirva a las necesidades del sector rural. Y una de las ideas básicas de esa reestructuración, además de todo lo que le he dicho, es que no podemos tener pues 13, 14 mil funcionarios del Ministerio de Agricultura en las ciudades. Tienen que estar en el campo. El Ministerio de Agricultura y los funcionarios tienen que estar al lado del productor campesino, porque es ahí donde están los problemas y es ahí donde están las soluciones. Eso tiene que ser corregido. Muy bien, doctor. Y vamos llegando a la última estación de nuestro programa Ponle 20 a la agricultura familiar. Y aquí quisiéramos ya invitarnos a un análisis algo más amplio en la realidad nacional, en estos problemas que se van reconociendo en el país, de permanentes enfrentamientos entre lo que nosotros conocemos como la derecha bruta y achorada, pero también hemos empezado a ver con preocupación cómo han aparecido facciones de lo que sería una izquierda bruta y acomplejada, y que verdaderamente desde los dos extremos lo único que se hace es paralizar el desarrollo del país. Y como sociedad civil, ya en nuestro sector han habido discusiones de la preocupación que corresponde, pero a veces siempre hemos querido mantener, por ejemplo, la posición de Conveagro, y esto es un tema de un comentario importante, de algún modo apolítico, no dejar que se arrastre ni alguna consigna partidaria,
tampoco hacemos ejercicio de servilismo al gobierno ni a ningún gobierno, siempre es más bien nuestra posición técnica de propuestas y como administrados plantear medidas de solución. Pero creo que hoy día tiene que comprometernos un análisis algo más profundo, más amplio, porque lo que entendemos es procurar una convergencia de fuerzas sociales que iniciemos en lo primero, en un análisis de que es necesario de poner cualquier tipo de interés propio, personal, cualquier tipo de interés político, y en el caso de millones de peruanos responsables con su país, con su nación peruana, el dejar de lado esa inercia o esa falta de decisión de intervenir en la política, no como candidatos, pero sí como agentes claros y claves del quehacer político, del análisis político y de decir, oigan, es aquí donde necesitamos construir una hoja de ruta, un nuevo plan bicentenario, un nuevo modo de redefinir el rol del Estado y cómo es que queremos que llegue a solucionar los problemas de agricultura, los problemas de pobreza que usted ha evidenciado, el tema de la anemia, el desarrollo económico, los clústeres económicos, cómo hacer una agricultura de precisión, cómo llevarnos a tener diferentes modos de diversificación productiva, de inversión desde lo público, desde lo privado, pero principalmente de una clase política digna, con moral, que no represente el interés de estos grupos no solamente económicos, sino ya vemos con preocupación representación de cárteles en el tema de narcotráfico, de cárteles que mueven mucho lavado de dinero, de cárteles que representan verdaderamente los intereses de gente corrupta. Eso de algún modo es la mirada que tenemos de sumado a esta, llamémoslo, falta de gente con conocimiento, con compromiso con el país, que es el Congreso de la República, que hoy día a veces a la gente no le gusta entrar en este tema, pero más del 85% del Perú creo que es clara en decir que se cierre el Congreso de la República. Y no es porque nos caiga mal el tema del equilibrio de poderes, sino porque la gente que llega a representarnos, motivo de esta repartija que son estos espacios políticos, que son los que tienen las candidaturas con precios que se venden, que se orquestan para poder justamente tener en esa representación política, que además el Estado peruano soslaya en eso que llama democracia, ha construido corrupción, metástasis, que definitivamente ya tienen un hartazgo a todo el Perú. ¿Qué hacer allí, doctor Jorge? Usted es un político muy reconocido, que tiene desde todos los diferentes estratos sociales un reconocimiento a esa valoración exacta, cabal, que usted siempre manifiesta en sus diferentes presentaciones. Adelante, doctor. Bueno, menciona usted pues todo el drama de nuestra política, ¿no? Y no es de ahora, Clímaco, es desde inicios de la República. El Perú ha tenido 4 o 5 oportunidades en las cuales la naturaleza nos ha dado un excedente repentino. Piense usted en el guano, para irnos lejos, o en el último superciclo de los metales y del oro en particular, hace poco más de una década. Y sin embargo, esos excedentes repentinos no los hemos podido fincar nunca como desarrollo. ¿Qué han significado? Una pequeña bonanza para el conjunto, la creación de grandes fortunas que duran 3 o 4 generaciones y luego se dilapidan porque son resultado de una circunstancia excepcional, no del esfuerzo, ni de la creatividad, ni del empuje empresarial consistente. Tenemos entonces ahí un déficit desde hace 200 años, una élite miope. Clímaco, somos un país en el cual el presidente se fugó con el dinero para comprar armas en plena guerra. Y en plena guerra, los peruanos seguíamos enfrentados entre nosotros. En plena guerra,
En el momento en el cual, hasta por una razón elemental de sobrevivencia, uno tiene que unirse, nosotros estábamos desunidos. Ahí tiene usted un gran problema. Así como en Argentina Sarmiento decía que en Argentina gobernar era poblar, yo digo que en el Perú gobernar es unir. Necesitamos cohesionar todas las capacidades que el Perú tiene, y las tiene, para poder producir un cambio en la situación. ¿Eso qué supone? Eso supone efectivamente salir de todo aquello que usted ha dicho, una política de mercado en la cual se compra y se vende. Cada quien, el que tiene más dinero, accede a la candidatura generalmente, y todo es materia de negocio. Los arreglos son en lo oscurito, no hay transparencia en las decisiones que se toman ni en el Ejecutivo ni en el Congreso. Por eso el grito que comienza a generalizarse cada vez más en sectores amplios de la sociedad, y eso lo dicen las encuestas, es que se vayan todos, porque están siendo deficientes frente a la tarea que estamos teniendo, más deficientes que nunca. Pero necesitamos que se vayan todos y que no vuelvan los mismos. Porque si se van todos para que vuelvan los mismos, pues no hemos cambiado nada. Y para eso necesitamos ofertar, tener nuevas opciones en el escenario político, tener nuevos liderazgos, tener nueva gente que participa. Y en lo inmediato, lo escucho con atención, Clímaco, yo creo que necesitaríamos alguna gran iniciativa, quizás una suerte de Asamblea Perú, en la cual en las 25 regiones, partidos políticos que quieren producir cambios y seriamente están trabajando en esa dirección, y organizaciones gremiales y representantes de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales y de los colegios profesionales, se unan no para una campaña electoral, se unan para conversar sobre las rutas del Perú. Y tener esto como un espacio en el cual se comienza a refrescar la esperanza. Porque lo que está ocurriendo en este momento en el país es que se está cayendo un poco en la desesperanza. Y eso no lo podemos permitir. No podemos permitir que el estado de ánimo nacional se enrumbe en una dirección depresiva. Necesitamos sostener y mantener las posibilidades que además son reales, Clímaco. Si en el Perú tuviéramos una conducción que hiciera lo correcto, con la visión adecuada y con la energía suficiente para llevarla adelante, nuestro país podría ser en 20 años una sociedad moderna y desarrollada. No digo en vías de desarrollo, digo desarrollada. El Club de los Países del Desarrollo tiene la puerta entreabierta hace más o menos unos 50, 60 años. Algunos ya han ingresado en ella, por ejemplo, todos los países del sudeste asiático, que en 1950 eran menos importantes económicamente, socialmente que el Perú, pero que hoy día son parte del mundo desarrollado mientras nosotros hemos ido de declive en declive. España, o ahora estamos viendo el ingreso con fuerza de la China, que hasta hace poco era casi un país medieval y que sin embargo va camino a ser la primera potencia económica del mundo, y a China la tenemos enfrente del Océano Pacífico, es nuestro alter más allá del mar, y a nuestras espaldas vamos a tener lo que va a ser la cuarta o quinta potencia económica del mundo, que es Brasil. De modo que tenemos excelentes condiciones para podernos producir como un país moderno y desarrollado. Le doy un ejemplo. Somos en 60% nuestro territorio nacional es amazónico, es la Amazonía, 60%, pero nuestro estado no es amazónico, no tiene conciencia de la Amazonía. Tenemos 6 o 7 gobiernos regionales asentados en la Amazonía y no tenemos un solo plan para la Amazonía. Y la Amazonía es mucho más de lo que vemos. No es solamente lo que le podemos extraer, madera, oro, gas, petróleo. La Amazonía es también industria de la defensa, industria de la cosmética, industria de la salud, pero eso es lo que no estamos haciendo. El Perú tiene enormes posibilidades para convertirse en una sociedad moderna y desarrollada en 20 años. ¿Qué nos falta? Cambiar esa conducción, cambiar esa élite, dotarnos de un cuerpo político y social capaz de producir la transformación de fondo en el país. Y creo que esa es la tarea que nos toca a nosotros como políticos, como dirigentes gremiales, como dirigentes de colegios profesionales, para poder hacer que el Perú sea lo que debe ser. Una potencia media respetada en el mundo y una sociedad moderna y desarrollada con oportunidades para todos sus hijos, para todas sus hijas. Muchísimas gracias, doctor Jorge. En realidad es muy ilustrativo poder conversar con usted. Verdaderamente hay madera, como decimos en casa.
para poder abordar esa gran deficiencia del político peruano de podernos decir el qué y el cómo. Yo quisiera animarme a robarle 5 minutos más de su tiempo, doctor Jorge, si usted lo permite, porque ha puesto en discusión un tema que es también muy importante. Y aquí tenemos que ser sinceros, tenemos que transparentar un poco el sentir. El agricultor es un hombre que está muy preocupado por llegar al campo, por cuidar el agua, su semilla, producir, buscar al ejercicio final de nuestra cosecha o de nuestra cría de ganado rentabilidad para poder reinvertir, para poder educar, para poder tener el derecho de todo ciudadano peruano a buscar una renta. Pero hemos visto también allí cómo, ya entrando a la discusión de la Constitución, del capítulo económico, del capítulo agrario, que por ejemplo fue cercenado en la Constitución del 93, teníamos más de 7 artículos, teníamos un capítulo agrario en realidad, en la Constitución del 79, quedamos en un solo declarativo, y a veces cuando se dice nueva Constitución, escarapela el cuerpo a la gente. Hemos visto también que no ha habido pues una madurez de hacer un reconocimiento de qué es lo que hay que mejorar. Y vemos también que alguna gente sale recientemente a pedir estos cambios, pero en esa misma responsabilidad que tenemos, también decimos, oiga, tiene que haber conocimiento, oiga, tiene que haber aportes que nos lleven a hacer ese salto cualitativo que, como usted bien ha identificado, ha hecho de sociedades como Singapur, como Malasia, Tailandia, Corea del Norte, pero también lo que han hecho en Europa, Noruega, termina siendo referente Dinamarca de lo que podemos ser, porque usted ya ha identificado, tenemos todo, somos un país bendecido. A veces cuando nos ponen en competencias con agricultores americanos o europeos, neozelandeses, nosotros decimos, el peruano tiene la capacidad, tiene la fuerza, el lomo, el corazón de poder competir abiertamente. El gran tema es pues que no tenemos el Estado, y no el Estado paternalista, el Estado que genera condiciones de vernos como pobres solamente, sino como vernos como una gran posibilidad productiva de hacer de esa historia del Perú, de su cultura, que además en sus semillas, en sus sabores, en su organoléptica, tendría la posibilidad, que como usted también ya bien ha identificado en el tema de la nutracéutica, poder hacer de la Amazonía y del Perú, de la Sierra del Perú, con estos productos que le gusta tanto, principalmente a China, en el tema de afrodisíacos, en el tema de esa riqueza que tiene el Perú. Tenemos que decir, ese artículo 60 de la Constitución en el capítulo económico, el cual amarra a ese rol de subsidiariedad del Estado que no le permite intervenir, por ejemplo, en estos 2 temas que son claves y claros para construir ese desarrollo económico. Pero hay también un oscurantismo en la clase política, en estos grupos de derecha que dicen, no, no se puede tocar, no, el artículo 61 prohíbe los monopolios, y eso es falaz. Y somos una de las pocas constituciones, creo que en África son similares, pero en todos los países desarrollados hay una prohibición taxativa en sus constituciones, porque definitivamente eso no promueve un país justo, una mesa pareja para todos los productores, los consumidores, para estas pequeñas microempresas, para estos pequeños agricultores del país. ¿Por qué no abordar esa reforma otra vez en este espacio que estamos tal vez dando pie a iniciar para buscar una salida política, pero principalmente para hacer la construcción de ese país que estoy seguro queremos todos los peruanos justos, todos los peruanos que reconocemos a este Perú de oportunidades para salir adelante? ¿Por qué no plantear esa discusión de un análisis maduro, serio, sin temores de que es claro, necesitamos cambiar una constitución, pero para
acompañar, para que sea la herramienta que redefina el rol del Estado en ir hacia adelante? ¿Cuáles son sus comentarios puntuales allí, doctor Jorge? Sobre este tema clímaco tenemos dos posiciones polares. Hay quienes dicen no se debe cambiar nada. No toquen a la Constitución ni con el pétalo de una rosa. Y hay quienes dicen debemos cambiarlo todo. Necesitamos empezar de nuevo. Yo creo que unos y otros están mal. Los que dicen no debemos cambiar nada son los que cambian la Constitución cada vez que les conviene. Y los que dicen debemos cambiarlo todo, hasta ahora nos dicen qué cosa es lo que quieren cambiar. En realidad, están pensando más en la Asamblea Constituyente que en la Constitución. Y en la Asamblea Constituyente como una forma de poder político que continúe una larga polarización. Y eso es de eso de lo que tenemos que salir. El Perú tiene que salir de una polarización política boba, que es sobre problemas laterales y sobre problemas laterales y no sobre los temas sustantivos del país. Yo soy de los que piensa que los cambios de la Constitución, que es evidente que se necesitan cambios, es evidente. Usted ha mencionado algunos, yo le menciono otros. Todo el régimen político tiene que ser cambiado. Con una visión orgánica. Solamente el hecho de que tengamos la gran confrontación política que hemos tenido en los últimos 6 o 7 años, nos indica que ese capítulo político de la Constitución no está sirviendo para ordenar la disputa política por el poder en el Perú y no está canalizando adecuadamente esa disputa. Por tanto, requiere modificación. Pero creo que las modificaciones a la Constitución tienen que derivar de lo que usted acaba de decir con toda razón, de políticas públicas y de iniciativas de transformación en la realidad. Si en la realidad nos topamos con que el artículo tal de la Constitución está trabando iniciativas que todos vemos y generamos el consenso suficiente para que va a cambiar la situación del país, por ejemplo, en el tema agrario, pues habrá que dar la batalla y habrá que transformar y cambiar puntualmente ese capítulo, ese artículo, esa parte. Tiene que ser parte de una dinámica social de transformación. No puede ser un torneo intelectual de ideas. Tienen que ser ideas aplicadas a la práctica y tienen que ser ideas que generan procesos y que generan movilización de los actores comprometidos y complicados con las soluciones a los problemas. Y en esa dirección, yo creo que hay varias áreas en las cuales se tienen que producir transformaciones. Sabemos claramente dónde estamos cojeando como país. Pero para ello requerimos una élite, un gobierno, una conducción que se haga cargo, con visión del problema. Nos ha tocado vivir, Clímaco, una sociedad de alta y creciente complejidad. El Estado, la tarea del Estado es reducir la complejidad para hacerla manejable. Pero para reducir la complejidad, el Estado tiene que dotarse del conocimiento y de los instrumentos necesarios para capturar esa complejidad. Pero al Perú nos ha tocado enfrentar una alta y creciente complejidad con un ejecutivo y con un Congreso muy, pero muy por debajo del conocimiento necesario para poder producir esas transformaciones. Y por eso estamos de tumbo en tumbo. Como país, sin rumbo. Y como política, en confrontaciones tontas, permanentes en los últimos 4, 5, 6 años. Necesitamos salir de allí. Y la única manera de hacerlo es teniendo una oferta, una alternativa política que nos permita ver esa visión, ese carácter, esa energía para poder resolver los problemas del país. Pero que hay capítulos y secciones de la Constitución que tienen que ser cambiadas, no tengo ninguna duda. Hay que hacerlo con inteligencia, con conocimiento y como resultado de políticas que produzcan movilizaciones en la sociedad. Por ejemplo, para desatar una multiplicada capacidad de crecimiento en productividad, que es parte de los problemas que tenemos. Entonces, en la medida en que generemos esos procesos, podremos producir esas transformaciones positivas, razonables, dialogadas, consensuadas en lo que sea posible del instrumento máximo que tenemos en el país. Muchísimas gracias por estas importantes valoraciones, por conocer también a la persona. Creo que es muy, muy importante esta plática que estamos teniendo en la tarde de hoy, porque va a ayudar a muchísimos de los
seguidores de Conveagro, a nuestros agremiados, a poder también empezar a hacer este tipo de valoraciones, reconociendo la gran responsabilidad que tenemos desde cada uno de los espacios en el Perú por procurar un país de desarrollo, por procurar un país de oportunidades, pero principalmente procurar un país en que la corrupción no sea pan de todos los días y que no normalicemos todos los hechos tan, no sé si trágicos, pero sí verdaderamente de gran preocupación que se dan todos los días en el Perú. Creo que estamos en ese sentido comprometidos a ser parte también desde el sector agrario de propuestas que vayan en ese horizonte. Sus palabras finales, por favor, para despedir nuestro programa Ponle 20 a la agricultura familiar, doctor Jorge. Solo mi agradecimiento por esta conversación, Clínico, por poder hablar contigo y a través tuyo con los hombres y mujeres del campo. Solo quiero decirles que tenemos un país con enormes posibilidades. Podemos ser un país moderno y desarrollado en 20 años y generar condiciones de oportunidad para todos parejas. Podemos hacerlo. ¿De quién depende? De nosotros. Nosotros los votamos. Nosotros los elegimos. En la primera vuelta de la elección del 2021, elegimos polarización. Tenemos polarización. En su momento lo advertí. Si hacemos que pasen a la segunda vuelta 2 actores de la polarización, ¿qué vamos a tener? Más polarización. Lamentablemente la realidad me ha dado la razón. Por tanto, está en nuestras manos elegir un buen gobierno que nos permita darle oportunidad a todos y a todas quienes habitamos el Perú. Y creo que en eso los políticos que tenemos el compromiso con la gente, honesto, y los líderes gremiales y los líderes de los colegios profesionales y los universitarios y los investigadores y toda la gente que trabaja y se esfuerza en el Perú, tenemos una tarea junta por hacer. El Perú nos está demandando nuestra decisión. Por tanto, yo creo que eso es lo que tenemos que resolver. Muchísimas gracias por la conversación, Clínico. Muchísimas gracias, doctor Jorge. Hasta pronto. Gracias.